Bueno, buenas tardes. La verdad que vengo apurada así de la otra escuela. Me hubiera gustado mucho escuchar las otras relatorías de los compañeros y las compañeras que pasaron antes, y como para conocer y para no errarle tanto con lo que tenía pensado contarles yo. Me hubiera encantado participar de los encuentros anteriores, pero bueno, vieron, ya saben, la dinámica escolar cuesta participar, hacernos el tiempo de estar en estos espacios, y bueno, está buenísimo poder aprovecharlos. Bueno, mi nombre es Mónica Espinosa, soy profesora de Lengua y Literatura, recibida en el Instituto de Formación Docente 14 de acá de Cutralcó. Actualmente trabajo en el CEPEN 20, soy subjefa de preceptoría en el turno tarde, y a la mañana trabajo en el CEPI número 1 de Cutralcó. Que bueno, para quienes no saben, el CEPI es la escuela encargada de proveer educación en el contexto de privación de libertad. Acá en Cutralcó, bueno, les hago una pequeña síntesis para que comprendamos un poquito. El CEPI funciona en las unidades de detención, la unidad 21, que está atrás de la comisaría 14, en el centro, en la avenida, y funciona la unidad 22 en el parque industrial, ¿sí? Del skatepark, al fondo está la unidad 22. Tenemos nivel primario, secundario y de formación profesional, y bueno, yo trabajo dando clases de lengua y literatura en segundo y en tercer año del nivel medio, ¿sí? Bueno, a ver qué anoté como para contarles un poquito. Cuando surgió la invitación, le contaba a Tania, digo, bueno, no he trabajado específicamente un taller de ESI con los estudiantes, ¿sí? Trato de que la ESI sea transversal a todas mis clases, desde el momento que ingreso al aula, desde que elijo un texto literario, desde que desestimo otros, desde que elijo un autor, una autora para trabajar en clase, desde que propongo un determinado debate o una determinada consigna que invite a pensar determinados temas, ¿sí? Desde ahí trato de abordarlo desde la ESI. Bueno, es un contexto bastante sensible para esta temática. Si estuvieron hablando de las puertas de entrada de la ESI o las escenas temidas de la ESI, en este caso varían muchísimo, porque bueno, directamente estamos trabajando con personas acusadas, ¿sí? de delitos de integridad sexual, de femicidio, de homicidio. Y tal vez lo primero que tenemos que tener en cuenta al entrar a trabajar en una cárcel es esta perspectiva de derecho, ¿sí? Que entramos a la cárcel a trabajar para garantizar un derecho. Si en una larga cadena de derechos que han sido vulnerados, aparece la escuela dentro de la cárcel a garantizar un derecho, ¿sí? A personas que están privadas de la libertad ambulatoria, ¿sí? No de ningún otro derecho, ¿sí? El derecho, o sea, la justicia ya ha juzgado, nosotras no somos quienes para juzgar, y nos paramos desde la perspectiva de derecho para restituir un derecho cuando hay personas que están privadas de la libertad ambulatoria. Eso dice la ley, ¿sí? No del derecho a la salud, no del derecho al trabajo, no del derecho a los vínculos, y mucho menos del derecho a la educación, ¿sí? Entonces, bueno, desde la primera clase les entrego a mis estudiantes una copia de la ley de educación nacional y de los artículos específicos donde se crea la modalidad de educación en contexto de privación de la libertad. Largo, pero es así. Y bueno, en sus artículos dicen, ¿sí? Que no hay ningún motivo para que te quiten el derecho a la educación, ni por el tipo de causa, ni por la conducta que estés teniendo, ni por el pabellón donde te encontrás, no hay ningún motivo, ¿sí? A veces nos pasaba que el policía decía, no, tal alumno no sale a la escuela porque está sancionado o porque hubo un problema. No, la ley dice que no hay ningún motivo que nos pueda quitar el derecho a la educación, ¿sí? Y tratamos de que esa idea se propague entre los mismos estudiantes, que conozcan la ley, que la tengan, que la lean, que conozcan sus artículos, que los pasen entre compañeros. A veces ellos mismos nos dicen, llegó un pibe de traslado, no lo sacan a la escuela, profe, usted puede preguntar, o a fulanito no nos fueron a buscar para que hoy venga a la escuela. Bueno, desde ahí hacemos todo lo posible para garantizar el derecho a la educación en un contexto de disputa, ¿sí? Obviamente estamos funcionando dentro de otra institución
que es la penitenciaria, carcelaria, que funcionan con lógicas totalmente distintas a las nuestras de la escuela, ¿sí? Ahí prima la lógica del control, del sometimiento, y bueno, desde la escuela tratamos de que sea un espacio de libertad, de pensamiento, de reflexión, y cuesta llevarlo adelante. Pero bueno, eso de la lógica del derecho, digamos que es la primer premisa que tenemos. Después pensaba en los ejes de la ESI que venimos estudiando, leyendo sobre eso. Me parece que acá en el contexto el eje de valorar la afectividad cobra importancia, ¿sí? No sé, en un espacio donde lo que prima es la violencia, otras lógicas, ya sea la de la policía o la misma del pabellón, ¿sí? Tratamos de que en la escuela prime la lógica de la afectividad, de la resolución de conflictos desde otra manera y no la de la violencia, igual como cualquier otra escuela, solamente que acá por ahí los conflictos están como más exacerbados. Y pensaba en el modo de nombrarnos, que también es el primer cambio, ¿no? La policía los nombra por el apellido, por el número de expediente, por el número de causa. Entre ellos los grupos es el apodo, el mote que se han puesto tal vez en la calle o en su vida delictiva. Y en la escuela nos nombramos por el nombre, ¿sí? El nombre propio, sin apodo, sin apellido, sin número. Y eso es un cambio para ellos, volver a recuperar su nombre propio, el nombre que escogió su familia, y que casi nadie los nombra por su propio nombre, algo tan básico. A veces el modo de nombrarnos dice mucho, ¿sí? Y esto de, bueno, no soy una causa, no soy un delito, nada más que eso, no soy un delincuente, un estereotipo, con todo lo que eso significa, ¿no? Soy un ser en todas sus dimensiones, ¿sí? Entonces recuperar, valorar a la persona en lo integral, ¿no? Esa es la idea, y me parece que no varía de lo que podamos practicar en cualquier escuela, ¿no? Solamente que, bueno, dentro del contexto por ahí hay cosas que están como más sensibilizadas, o que por ahí en otros contextos es más fácil trabajarlas, o ya las damos por asumidas. En el contexto ya, bueno, trabajar con el nombre ya es algo muy valioso para devolver esto de la afectividad. Y después cada año una tarea que los invito a hacer siempre es la de narrar las trayectorias educativas de los estudiantes que llegan a la clase, ¿sí? Pensar, a ver, ¿dónde hicieron el jardín? ¿Dónde hicieron la escuela primaria? ¿A qué escuela fueron? Es una invitación a ellos a pensarse, ¿no? La importancia de la educación, de su trayecto formativo, si tienen a alguien significativo que los haya marcado, que se acuerden. Y es llamativo cómo vemos que la mayoría dejó su educación formal en el nivel primario, son muy pocos los que han ido a la escuela secundaria, o hicieron reiteradas veces el primer año y de ahí no avanzaron, o hay quienes directamente no se anotaron a la secundaria. Y yo digo, ¿cómo? ¿Por qué no te anotaron? O sea, pensar en chicos que cumplen 12, 13 años con lo importante o con lo que nosotros insistimos, ¿no? En la educación, bueno, hay quienes terminan la primaria y no se anotan a la secundaria, más allá de que sea una ley, de la obligatoriedad que existe, y bueno, de ahí de pensar la educación en la actualidad de ellos, ¿no? ¿Por qué deciden retomar la escuela justamente en este contexto? ¿Qué implica para ellos retomarla? Y bueno, y pensar si la historia no hubiera sido otra si hubieran estado en la escuela, ¿no? Siempre les digo, ya no creo en esa idea de que la educación va a salvar el mundo. Tal vez cuando recién empecé a trabajar ahí lo creía, ahora ya no, pero sí pensar que con herramientas, con un estudio, sabiendo leer, sabiendo escribir, sí que puede ser diferente. Obviamente la vida de ellos depende de un montón de otros factores que son sociales, políticos, económicos, pero sí que es diferente con educación. Tanto peor va a ser si no nos educamos, si no leemos, si no aprendemos, si no podemos hacer un escrito, si no podemos reclamar nuestros derechos. Y de ahí que valoramos esta instancia educativa en la que nos encontramos como una nueva posibilidad.
bueno, que a veces funciona, a veces no, pero bueno, sí que me va a dar herramientas y me voy a encontrar mejor parado en la situación más adversa que me encuentre, si tengo herramientas para defenderme, para hablar, para escribir, para poder expresarme. Y bueno, yo trabajo en lengua y literatura, que es una disciplina privilegiada para trabajar distintas temáticas. Todo lo que querramos proponer está en la literatura, que es mundos posibles siempre, que me permite empatizar también con un personaje, con una realidad que no conozco, pero que la puedo leer, que la puedo conocer por medio de un cuento. Y en ese sentido, bueno, como les decía al principio, trato siempre de elegir temas, autores que me lleven a debates que me interesa especialmente proponer. A veces es delicado tocar algunos temas, y uno como docente también va variando en esas posturas. Tal vez temas que antes no me afectaba tratar. Después que fui mamá, por ejemplo, me cambió un poco la perspectiva y digo, ya tal vez de este tema no quiero hablar, o de esto no quiero escuchar, y que también cambia con el grupo de estudiantes que te toca. Hay algunos que son bastante receptivos y abiertos a contar sus causas, sus problemáticas, y hay otros como más reservados, y eso también está bueno aprender a leerlo y a planificar también en función de eso. Hubo un tiempo que se me ocurría llevar todos autores o temáticas relacionadas con la cárcel, que por ahí es el error que cometemos muchos docentes trabajando en contexto de encierro, y hay un término que es como exceso de identificación. En realidad no está bueno, y ellos mismos me lo han dicho, profe, estamos presos y no queremos leer sobre presos. Bueno, cambiamos. Justamente la literatura es eso, es ficción, es mundos posibles, es conocer otros mundos, y bueno, leemos sobre otras cosas, pero hay algunos que sí, que les interesan, autores que han estado presos, que escriben sobre el contexto, y hay algunos que sí, que me piden más literatura sobre eso. Bueno, vamos negociando, y después, bueno, experiencias así como más últimas, más cercanas, el trabajo por ejemplo, leímos cuentos donde se trabaja la temática de violencia de género, por ejemplo, Los ojos de Celina, de Bernardo Cordon, no sé si lo conocen, y Patrón, de Abelardo Castillo, son dos cuentos de violencia de género. Y bien la recepción, podemos debatir los estereotipos de género que se presentan, detectar dónde está la violencia, pero ellos saben también de mi postura feminista de alguna manera. Me dice, bueno, profe, usted siempre trae cuentos donde las mujeres son las víctimas, ¿por qué no trae cuentos a ver donde las mujeres también se las mandan? Y dice, a ver, y bueno, ¿qué es que las mujeres se las manden? A ver, y no sé, bueno, cuando engañan, cuando abandonan, y lo tomo como un desafío para mí también, porque me lleva a pensar, y a ver qué textos, sí, realmente conozco textos donde las mujeres siempre son víctimas y tal vez no. Y porque son las más vulnerables también, hay que decir. Y claro, ¿y por qué? Igual, de todas maneras, eso fue una charla que yo planteé en una materia. Después de tanto tiempo y de leer cómo tienen que ser las leyes, por Flor me di cuenta que violencia de género habla de la mujer nada más. Y estamos dejando una parte de los hombres afuera de eso. Y Carly, vos decís, las mujeres son más vulnerables. ¿Sabés que lamentablemente a veces los hombres son los más vulnerables? Porque no tienen el lugar, no tienen la posibilidad y no tienen con quién hablar cuando sufren violencia. Y no solamente violencia física, ojo, estamos hablando de la violencia psicológica. Son un montón de cuestiones y también lo planteé. ¿Por qué siempre vamos a eso? La violencia de género es la mujer nada más. O sea, está bien, en la ley lo dice, pero bueno, pongamos en práctica nosotros que no es solamente la mujer. O sea, por más que no esté estipulado en una ley, que sean, las estadísticas dicen que son menos casos, o sea, lamentablemente las estadísticas no hablan de aquellos que no hablan, ¿sí? O sea, se han visto como el caso de Nair Galarza, el otro caso de hace poquito, la chica esta que mató a puñaladas al novio, pero después tenemos, y nos toca por ahí lamentablemente presenciar casos que tienen que ver con nuestros hijos, con nuestras parejas o amigos,
que han sufrido ese tipo de violencia y no van a denunciar y no están en una estadística, pero lo viven. Y es muy difícil para el hombre también salir de ahí. Pero Cari, eso tiene que ver justamente con el sistema patriarcal. Tal cual. Como vos estás diciendo, seguro, porque es violencia. Pero hay que diferenciar el concepto de violencia contra la mujer o violencia de género, que las estadísticas lo dicen, que es 95% a el 5% de hombres, a lo que es vivir en violencia. Ese vivir la violencia está inmerso en un contexto social y cultural que es del sistema patriarcal. ¿Entendés? No es por culpa de que las mujeres son malas, como dicen los chicos, porque traicionan. El ¿no? feminismo también no tiene por qué encargarse de la lucha de los hombres. Tal cual, Que son no los seamos hombres totalmente también malos, quienes hacen, claro. también lucha por las fuerte. masculinidades, Tal cual. por otras masculinidades donde llorar no sea visto como vulnerabilidad, donde, no sé, hay un montón de cosas que el feminismo no puede abarcar a los hombres también. Las ¿no? mujeres De han hecho, podido generar históricamente colectivos. hemos sido las relegadas, entonces, bueno, los hombres tendrán que buscar cómo luchan contra el patriarcado, contra una masculinidad que se instala y que se reproduce. Tendrán que aprender que llorar Bueno, pero, no es de solamente y bueno, de pero mujeres. ahí entramos nosotras las docentes, o sea, cual. nosotras tenemos que dar esas herramientas cual. también a los hombres. Porque si no, ¿en dónde lo van a aprender? Si en casa le están diciendo, no, sos varón, no llores. O sea, si no somos las docentes Ahí también. está el desafío o sea, para crear. Claro, para mí, y es uno de los desafíos de la ESI, y por eso como lo que hablaba recién Moni, que planteaba lo de la afectividad, de empezar a pensarse en un contexto de afectividad y no esto de violencia, es pensar y romper con esos esquemas. ¿Puedo decir algo? Sí. Le como todo el... Perdón. Sí, es la idea que Es un compartamos. tema donde no hay un solo opresor, sino que el hombre también es oprimido por este sistema en el cual se tiene que mostrar como un proveedor, como fuerte, como, no sé, como te pide ese sistema, y después, debajo del hombre, por decirlo así entre comillas, seguimos nosotras oprimidas. O sea, hay una cadena de opresiones sobre nosotros, marcados por un sistema que venimos al mundo, nos marcaron así, tenemos que seguir transitando esos modelos. Entonces lo importante es de construirnos en la igualdad del respeto, de la solidaridad, de saber que el hombre también puede llorar, tiene necesidades, tiene deseos, y no, bueno, no sé cómo decirlo, de la igualdad en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque algo que justamente la igualdad de género participa en eso, o sea, igualdad es un tema de derechos, y las mujeres biológicamente son diferentes, entonces en lo que es derecho, el derecho a cualquier cosa, a sentir las emociones, al trabajo, a salir a la calle, incluso como quiera, para mí la igualdad va en eso, ¿sí? En los derechos de las personas, sea hombre, mujer, el género que sea. Entonces para mí ahí está la diferencia, y el feminismo, por lo que tengo entendido, es la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer, no es la lucha de la mujer contra el hombre. Yo aprovecho esto que están diciendo, Moni, como también para engancharle y preguntarte. Ellos, cuando vos trabajás la afectividad, ¿sale esto en tus clases? ¿Ellos tienen otra comunicación con vos, otro diálogo, plantean esas charlas por ahí más? Sí, a veces creo que las plantean a propósito porque saben que yo voy a enganchar ahí y bueno, a veces digo, me quieren distraer de la clase. Pero yo me subo a los debates, sí, hubieron estudiantes que me dijeron, votamos a Milei para que terminara con el Ministerio de la Mujer, porque por culpa de las mujeres nosotros fuimos condenados injustamente por la presión social del feminismo. Y dije, ¿qué? Por escrito, le digo. Bueno, no, y empieza el debate en la clase, bueno, trabajamos texto argumentativo. Justo en ese momento estábamos trabajando en Martín Fierro y bueno, como el gaucho, la denuncia del gaucho fue vehiculizada por medio de una obra literaria. Bueno, a ver cuál es el reclamo de ustedes contra el feminismo, contra la justicia, contra la sociedad actual. Bueno, pongámoslo por escrito, podemos narrarlo, podemos hacer una ficción con eso. O un texto argumentativo, pero quiero ver sus argumentos.
y doy el espacio para que se abra y debatamos oralmente, bueno, pero después lo quiero por escrito, voy a corregir. Pero sí, digamos que la escuela ellos sienten ese espacio como propio, y hubo un tiempo que por conflictos entre ellos, de convivencia de ellos, solíamos tener a la policía en el pasillo o en la puerta del aula, y nosotras como docentes empezamos a pedir que nosotras sentimos garantizada la seguridad dentro del espacio áulico. Es un espacio que se respeta, y en cambio si está la policía no se pueden dar estos debates, o no puede fluir la comunicación, la afectividad, el abrirnos, porque tenemos policía en la puerta. Ni yo como docente ni ellos como estudiantes van a expresarse de la misma manera que lo haríamos en una clase si estamos solos. Y sí, yo siento que realmente la escuela y el espacio, sobre todo en mis clases, intento que en la clase de lengua y literatura se abran estos debates, y por medio de la escritura, que también obviamente es una herramienta privilegiada para abordar estos temas y para sacar toda esta afectividad, toda esta emocionalidad, que de otra manera en ese contexto es poco el espacio que tienen para hacerlo. Entonces desde la escuela sí, tratamos de que se haga, y con toda una perspectiva nueva para ellos. Plantearnos o preguntarnos cosas que están totalmente naturalizadas por su entorno familiar, barrial, y más aún en la cárcel. El estereotipo masculino está súper reforzado dentro de la cárcel, y esto del hombre de macho violento que pelea, y el que no pelea, si peleas tenés problemas, y si no peleas también tenés problemas porque no peleaste. O sea, el estereotipo masculino tóxico ahí cobra gran importancia, y ya es a tu modo de supervivencia ahí adentro. Pero bueno, desde las clases vamos tratando de desmontar, no sé si desmontar, pero por lo menos poner en cuestión todas esas ideas que han sido siempre tan naturalizadas, y una misma como docente también se va dejando interpelar por las propuestas, por las preguntas de ellos, porque para mí algo como el feminismo, las lecturas, los textos, lo tengo reinternalizado y no me salgo de ahí, y que ellos me digan, bueno, pero siempre traes textos donde las mujeres son las víctimas. Y dije, bueno, y también está la apertura nuestra como docente de decir, bueno, me obligan a buscar otra literatura, otros autores, autoras, otros cuentos, y cuesta también, pero vamos construyendo la clase entre todos, entre todas, y nos vamos pensando. Volviendo a eso, encontré un cuento de Abelardo Castillo, no sé si lo conocen, que se llama Conejo, que es un niño, narrado por un niño, que cuenta el abandono de su mamá. Y esto fue lo que mínimamente encontré como para presentar otro modelo donde la mujer no es la víctima, pero de cualquier manera nos lleva a pensar en la maternidad hegemónica, de los modelos de mamá que conocemos. El modelo de buena madre y mala madre, Tal como se cual. juega ahí también, ¿no? Y para mí sigue siendo víctima igual, pero bueno, trabajamos la maternidad hegemónica, qué pasa con la mamá que abandona, por qué no está, y qué nos pasa a nosotros con ese modelo de maternidad impuesto. Pero bueno, ahí trabajamos otras cuestiones, pero siempre desde la perspectiva de género. Creo yo que es también como un anteojo que ya una vez que te lo pones no te lo podés ¿No sacar trabajaron más. las visitas de Silvia Yucker? No, está bueno, lo conozco, pero no Sí. lo he llevado todavía. Interesante. Sí, es la nena que va a la visita Claro, a ver al papá. El hijo nene. El hijo, Sí, era tal un cual, nene. sí, Y sí, yo creo que también es como cuando la mujer abandona, es puesta bajo una gran lupa, pero son más los padres que abandonan, Pero está y ellos no naturalizado. tienen ninguna lupa. La mujer que abandona se tiene que ir de la ciudad, de la provincia, más o menos, se tiene que exiliar porque va a ser juzgada por toda esa sociedad. El papá abandona y te lo puede cruzar en la plaza y nos vemos. claro. Si te Lo pueden saluda ver en bien, el si no, boliche no. y está todo bien. Pero la madre que se atreve a abandonar se tiene que ir del país mínimo porque va a ser Y por ahí muchas juzgada. veces juzgada por mujeres. Sí. Sí, y obvio, y yo que soy madre sé cómo vas a abandonar a tus hijos. O sea, como mujeres también nos cargamos de ese estereotipo, este mandato de la maternidad intachable, sin darnos cuenta de lo nocivo que es incluso para nosotras.
Bueno, está bueno que vayan mirando ahí mientras Sí, les voy contando, así ya vamos cerrando. Y en esto de interpelarme yo, bueno, en tercer año se trabaja la literatura argentina, Martín Fierro, Facundo y El Matadero son las tres obras que fundan la literatura argentina, y siempre yo las daba las tres así juntas y trabajamos, y de repente empezar a pensarnos, ¿no? ¿Qué tienen en común estos tres autores? Y está tan naturalizado que no lo veíamos, bueno, que fueron políticos, que fueron presidentes, que fueron... Y bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Hasta que llegamos a la conclusión de que son varones, los tres. Ah, sí, son varones. Y bueno, ¿y las mujeres dónde estaban? ¿Las mujeres no escribían? No. ¿Y dónde estaban las mujeres? Y en la casa, limpiando, planchando, cocinando. Y claro, no tenían tiempo de escribir obras que fundaran la literatura argentina ya por el 1800, pero sí escribían, si las buscamos, y es un trabajo doble. Buscar, está el caso de Mariquita Sánchez de Thompson, y ellos se ríen porque se los doy, que escribió un montón de cosas valiosas para la mujer del 1800, y está invisibilizada, y no la conocemos, y no se da como el gran Sarmiento, como el gran José Hernández, o el Echeverría. Y bueno, entonces empezamos a incluir ahora otros textos, además de esas tres grandes obras, que no las podemos negar, obviamente, pero bueno, ¿por qué esos varones tuvieron la oportunidad de escribir y de trascender, y por qué las mujeres no? ¿Dónde estaban? O si escribieron, ¿por qué no trascendieron? Bueno, y después vamos, trato de que no pase de ser desapercibido un 3 de junio, un 25 de noviembre. Trabajamos en el aula esas fechas importantes, y en esto de valorar la afectividad y cuidar el cuerpo y la salud, que también es recontra difícil en un contexto que tiende más a deteriorarnos que a cuidarnos. Hace poquitos días trabajamos un taller de prevención del suicidio conmemorativo a la fecha. Creamos un plan de seguridad entre todos, que ellos mismos puedan reconocer cuáles eran las conductas nocivas, tratando de generar esto del autocuidado, a ver qué emociones, qué conductas son nocivas para mí, qué herramientas tengo para resolverlas, a quién puedo acudir, y cómo generar entre ellos esto de la primera escucha, de ser el que acompaña a un compañero dentro de este contexto, qué herramientas puedo ofrecer, qué herramientas me brinda el Estado, institucionalmente, qué otras instituciones existen que nos puedan acompañar. Ahí ese es el taller de prevención del suicidio. Bueno, les llevo fruta para compartir, que son cosas que ellos no pueden ingresar, sus visitas no les pueden ingresar algo tan básico como fruta, porque se fermenta y pueden crear sustancias, bebidas alcohólicas y esas cosas. Pero bueno, tratamos de, en la clase, con una finalidad pedagógica, introducir ciertos elementos que de otra manera no ingresarían. Bueno, y con el profe de matemática, que es Jesús Herrera, el profe de matemática del CEPI, estamos preparando ahora sí un taller específico sobre nuevas masculinidades, porque a veces pensamos que también hay materias más propicias para trabajar la ESI y otras que no tanto, como por ejemplo matemática. Y sí, nos juntamos con ese profe y vamos a salirnos un poquito cada uno de su disciplina y vamos a trabajar juntos. Primero habíamos pensado la violencia de género, pero bueno, por ahí es un tema más repetitivo y más sensible de tocar con justamente las personas que están acusadas de ese delito. Entonces más bien entramos por otro lado y bueno, vamos a hablar de las masculinidades, ¿no? Estos modos de ser varón, qué conducta se espera de mí por ser un varón, qué conducta se espera de mí por ser un varón acusado de tal delito, por ser un pibe chorro, por ser un violín, como dicen ellos, o bueno, más allá de los estigmas y estereotipos que existen, bueno, empezar a cuestionarnos sobre eso. Bueno, lo estamos preparando con el profe, así que vamos a ver si sale, esperamos que salga para este año, y si no, bueno, después les cuento. Y bueno, para terminar con todo esto de los distintos ejes de la ESI, me parece que lo fundamental con ello es crear un proyecto de vida, la dimensión del proyecto de vida por fuera del estigma o de la etiqueta que han recibido o que cargan dentro del contexto, lejos de esta idea que circula socialmente de que se pudran en la cárcel. Nosotros sabemos que son personas que van a volver más tarde o más temprano, van a volver al medio libre. ¿Y qué me sirve a mí como sociedad?
no que salga una persona resentida, que no tuvo derecho, posibilidad de estudiar, de trabajar o de vincularse, sino más bien una persona que haya tenido la oportunidad de pensarse por fuera del delito y de construir un proyecto de vida con otros modos de vincularse, con otros modos de ejercer la paternidad, con otros modos de ejercer el rol de pareja, con otro modo de ser un trabajador, con otro modo de ejercer la sexualidad. Y bueno, yo creo que todo eso desde la escuela se puede contribuir por lo menos un poquito, si tenemos en cuenta la ESI, los ejes y las distintas propuestas que pueden salir del aula, que no es menor, menos en este contexto, ¿no?, donde tal vez no hay otras posibilidades de pensarse. Si quieren les cuento un poquito de las fotos. Bueno, ahí este es el aula de la unidad 22, el aula de segundo año. Ahí estamos con los estudiantes haciendo los afiches, dejamos los teléfonos que nos proporciona Salud Mental del hospital, la guardia psicosocial. Y bueno, ese es compartir de la clase. Por lo general trabajamos con grupos súper reducidos de 3, 4, como muchos 5 estudiantes. Y ese fue el taller de prevención del suicidio. A ver qué otras aparecen. Ese es el aula de segundo año. Es un aula bastante iluminada. En la unidad 22 tenemos una escuela propiamente dicha por fuera de los pabellones. No pasa lo mismo en la unidad 21, donde las aulas están al lado de los pabellones y entras a dar clase y tenés la música, la reja, el ruido del pabellón, y es oscuro. Saben que eso fue un centro de clandestino de detención en la época de la dictadura y su estructura no ha cambiado absolutamente nada. Entramos al aula y los chicos nos preguntan si hay sol, si está nublado o cómo está afuera, porque no se ve absolutamente nada. Bueno, esto fue para el Día del Estudiante. Hicimos pollo al disco, tortas fritas, cocinaron los chicos, demostrando sus habilidades, porque uno piensa en alguien que está ahí y decís como, no sé, alguien que no tuvo una familia o que no tiene esas habilidades, y sin embargo nos hemos sorprendido gratamente. Y bueno, este es el patio de la unidad 22, la profe de educación física preparó juegos ese día, hicimos tejo, fútbol, tenis. Bueno, y ese sí es en la unidad 21 de acá del centro. Por ahí aparecían otras fotos donde anteriormente Meco, lo conocen, el muralista, nos pintó 2 murales, uno en cada una de las unidades. Bueno, ahí está la pared en blanco y Meco ahí les dio tarea a cada uno y se pusieron a pintar, y después salieron esos murales espectaculares. Obviamente la mayor parte la hizo Meco y nos dio las indicaciones, pero bueno, los chicos sí, bueno, así estaba la pared primero. Los chicos sí tiraron ideas sobre lo que querían plasmar, algo relacionado con la escuela, con el Día del Estudiante. Bueno, Meco captó ahí y sintetizó cuál era la idea que querían. Las cadenas. Sí, el romper las cadenas siempre está. Y bueno, ahí quedó re bueno. Eso fue en el Día del Estudiante del año pasado. En las 2 unidades hicimos la misma actividad, así que estuvo muy bueno. Y cómo se engancharon a pintar lo artístico, que hay pocas posibilidades de hacer cuestiones. Sí, de Rayuela. Sí, y la Constitución me parece que habían puesto, o el Código Penal, no sé, algo de... O la Biblia, porque también son más religiosos. Y ahí también peleamos. Pero sí, tiene mucho el mural ese, pero bueno, todo lo eligieron ellos y bueno, Meco ahí que pudo plasmar la idea. No sé si había más, eran estas nada más. No, creo que Pues el pasillo, y ahí están las puertas de las aulas. Vieron, les digo, ahí por el general se para la policía en el pasillo y bueno, los tenemos de guardia. A veces lo hacen cuando ocurrió algún episodio de violencia o bueno, después bajan un cambio. Esa revista se llama Desde Adentro, ese fue el número 3 que salió el año pasado. Lo hice yo durante 2 años, hice el número 1 y el número 2 desde la clase de lengua y literatura, recogiendo todos estos escritos que van saliendo durante el año. En el año 2022 yo estuve en el equipo directivo y tomó la tarea la asesora pedagógica, Mayra Espinosa, llevó adelante el número 3 con los chicos y también ese fue el tercero y salió muy bueno.
bueno, las colaciones como cualquier escuela, tenemos los diplomas, las medallas. Ese año lo hicimos en el patio y obviamente la garita ahí de fondo también siempre nos están custodiando, no hay manera, pero bueno, también las efemérides tratamos de hacer este revisionismo histórico, como propone el nuevo diseño curricular de media, que ya no hacemos los actos solemnes, sino que trabajamos a modo de taller. Bueno, ese para Malvinas hicimos la bandera el año pasado, y siempre tratamos de que sea un espacio de construir algo artístico, más allá de la reflexión teórica sobre la fecha. Tratamos de que sea de otro modo, más significativo, y donde los estudiantes puedan poner su voz, su palabra, su beta artística ahí. Esa era la última. Bueno, gracias.